Eso es liderazgo burocrático. Ya le dimos color, entonces. Buenas tardes, vamos a iniciar a las 7 en punto para comentarles a los que ya ingresaron. Estaremos iniciando a las 7 en punto. Y es la Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, licenciado. Gracias, gusto de saludarles. Estamos en nuestra última semana del curso. Vamos a trabajar el día de hoy los últimos 3 procesos que tienen que ver con la gestión o administración de proyectos. Y el día de hoy vamos a trabajar con lo que es ejecución, con lo que sería control y vamos a trabajar con lo que es el cierre del proyecto. ¿Okay? Estas son las actividades. Luego que ya lo tengan todo integrado con las herramientas que ustedes van a aplicar, entonces ya van a integrar
todo en un documento y esto prácticamente sería el proyecto final para cómo gestionar, digamos, con todas las herramientas que vamos a tener. Eso es lo que nos corresponde entonces en esta semana. No sé si antes de arrancar alguien tiene algún comentario o algo que quisieran expresar. Dejamos el tiempo hasta el momento. Ana María, ¿quería expresar algo? No, licenciado, perdón, estaba conectado a mi micrófono. Gracias. Ok, listo. Bueno, entramos entonces en materia. Vamos a trabajar entonces la primera parte, que es la ejecución del proyecto. Digamos, una vez que nosotros tenemos el plan del proyecto, ya con el plan, nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para poder ejecutar nuestro proyecto. Principiamos cabalmente cuando ya el plan está desarrollado y la ejecución va a ir en paralelo con el control del proyecto. Son dos actividades que van en conjunto basadas en el plan. Todas las herramientas que nosotros utilizamos en el plan ahora nos van a servir en la ejecución. Lo primero que hay que hacer es una integración de equipos, que exista una buena comunicación y una distribución de la información. En la parte de ejecución, ¿verdad? Ya nosotros identificamos con quiénes vamos a trabajar, tanto el equipo interno como el externo. Y basándonos en el diagrama organizacional, la matriz de roles y funciones y la matriz de abastecimientos, entonces nosotros ya empezamos a ejecutar con el equipo que tenemos. El gerente o el director es el responsable principal de dirigir los esfuerzos del equipo. Acá es importante tomar en cuenta algunas herramientas para integrar adecuadamente los equipos. En esta parte, nosotros podemos considerar algunas cosas que, aunque sencillas, lo tienen en sus materiales, nos pueden servir a nosotros para integrar adecuadamente los equipos de trabajo. En primera instancia, nosotros tenemos que confirmar el grado de compromiso de cada miembro del equipo, ¿verdad? Entonces ahí hay algunas indicaciones de cómo podemos nosotros confirmar ese grado de compromiso, ¿verdad? Tenemos que identificar, conciliar y administrar las expectativas de cada miembro. Hay que aclarar los valores del equipo, ¿verdad? Tenemos que pedirle que el equipo sea sincero, realista, proactivo. Y algo muy importante es que al proyecto se le defina como el jefe. Luego, tenemos que establecer algunas reglas para cómo debe comportarse el equipo, ¿verdad? Hay que establecer reglas de confidencialidad, el considerar la opinión de otros, la generosidad para compartir, la generosidad para compartir conocimientos, el lograr que las discusiones sean ordenadas, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de revisar los procesos y no establecer culpables así a primera mano. Tenemos que reconocer como parte del equipo el hecho que no lo sabemos todo. Tenemos que mantener humildad en esta parte. Y cuando
cometamos errores, tenemos que plantear opciones de solución para reparar nuestro error. Y algo bien importante es asumir la responsabilidad, ¿verdad? Y aprender de esto, ¿no? Documentarlo para no cometer el error otra vez. Otra herramienta para integrar equipo es que hay que acordar cómo la forma de dar y recibir retroalimentación. Recuérdense la máxima que era de que hay que felicitar en público, pero hay que llamar la atención en privado. Entonces la retroalimentación debe ser constructiva y debemos de tener el cuidado de escuchar a las personas, ¿verdad? Y tratar de entender los puntos de vista. Luego, también tenemos que establecer guías para el manejo de las reuniones, ¿verdad? Se pierde mucho tiempo en las reuniones, entonces hay que poner algunas reglas para la conducción de las reuniones, ¿verdad? Estas reglas deben de estar visibles. Tenemos que entrar a las reuniones siempre con una agenda. Debemos de los puntos no resueltos colocarlos en una lista de pendientes. Tenemos que tener el cuidado que si alguien no asiste a la reunión, tiene que enviar a alguien con poder de decisión para que una decisión no se quede, digamos, sin ejecutar. Hay que ir rotando los trabajos de las reuniones, ¿verdad? Quién va a ir tomando anotaciones y eso hay que monitorear el tiempo, ¿verdad? Hay que llevar siempre una minuta que esté a la vista de todos. Tenemos que evaluar cada reunión, ¿verdad? Hay que crear estacionamiento de ideas y son reglas que hay que colocar para que las reuniones son efectivas. Una gran parte de la pérdida de tiempo en las administraciones es que no se establecen reglas para el manejo de las reuniones. Luego, también hay que crear un listado de puntos por resolver, ¿verdad? Esta herramienta puede ser útil para el equipo, ¿verdad? Esta herramienta hay que irla colocando para que las cosas que estén pendientes, digamos, las vayamos viendo todas. Este puede ser un formato que nos puede servir para la lista de pendientes, ¿verdad? Colocamos un correlativo, una descripción, quién queremos que resuelva, quién lo resolverá en definitiva, la fecha que queremos que se resuelva, la fecha real en que se solucionó, ¿verdad? El estatus en que está y debemos de colocar algunas observaciones. Esta herramienta muy sencilla, pero ayuda mucho en las empresas. Sucede que a veces los jefes se les olvida que pidieron algo. A la vuelta de una reunión más adelante vuelven a pedirlo cuando ya esto estaba pedido y tiene un responsable que probablemente se hizo lo con esto. Entonces, la lista de pendientes siempre va a ser muy importante en esto. ¿Ok? Luego, tenemos que asegurar la calidad. En esta parte del aseguramiento de la calidad, nos vamos a apoyar en las herramientas que ya tenemos, ¿verdad? En el área específica se hizo, digamos, los estándares de calidad. Y acá tenemos que estar midiendo, probando, haciendo acciones correctivas, buscando que aseguremos la calidad de lo que estamos haciendo, ¿verdad? En esta parte de la ejecución, ¿verdad? Tenemos que revisar que el diseño esté correcto, que se haya seleccionado adecuadamente el proveedor, que los materiales y la mano de obra sean lo que se acordó, que las herramientas y equipos sean los convenientes, que el procedimiento sea el que requerimos, que se ejecuten muestras físicas comparando los estándares de calidad relevantes, ¿verdad? Y esta es, digamos, otra parte bien importante en la ejecución, ¿verdad? Aparte
lo primero es integrar los equipos, luego asegurar la calidad. Después de eso vamos a entrar a la administración de los concursos y cotizaciones, ¿verdad? Y ahí vamos a seguir una hoja de ruta, ¿verdad? En donde primero tenemos que definir el paquete del concurso. O sea, cuando vamos a hacer una licitación o una cotización, definimos el paquete del concurso que debería llamar como mínimo esta información, ¿verdad? Los criterios que estaban en la declaración del alcance, las restricciones que había en el charter, un modelo de contrato, los criterios de selección, los pliegos de requisitos, los catálogos según la CBS, los planos y especificaciones técnicas, el programa general del proyecto, el currículum del personal asignado al proyecto, el reglamento interno de proveedores, el reglamento de seguridad e higiene y otros. O sea, el paquete que se debe entregar para concursar debería de llevar prácticamente esto. Luego, preseleccionamos a las empresas concursantes con algunos criterios. Por ejemplo, ver qué experiencia podrían tener en proyectos anteriores, qué capacidad hay de solucionar a tiempo, qué cultura tienen las empresas. Hay que chequear la infraestructura, hay que chequear si tienen los conocimientos, hay que ver recomendaciones de otros clientes y proveedores. Y algo bien importante, aunque esto deja afuera a muchos pequeños, es la solvencia económica que pueda tener el proveedor. Luego, lo siguiente es que ya convocamos a las empresas concursantes para, digamos, el abastecimiento que queremos. Las empresas preparan sus propuestas. Si hay dudas, se hace una aclaración con copia a todos. Si no hay dudas, entramos a lo que es el recibimiento de propuestas. Generalmente esto se hace en un sobre cerrado, ¿verdad? Pero también existe la opción de concursos abiertos, ¿verdad? Muchas veces con el afán de dar transparencia hay que hacer concursos abiertos en donde se muestre qué está presentando cada quien y esto le da mucha transparencia al proceso, aunque pueden haber problemas a la hora de que se adjudique cuando de repente no se adjudica al precio más bajo siguiendo algunos criterios y podríamos tener reclamos posteriores. Luego, después de que recibimos las propuestas, se nombra un equipo que las analice, ¿verdad? Entonces tenemos que entrar al análisis y acá se puede hacer un formato como este, ¿verdad? Hay distintas formas de hacerlo. Este es un formato muy simple. Aquí es para la evaluación de mobiliario, por ejemplo, se ponen ponderaciones para algunos criterios de selección y luego ya se coloca una calificación que puede ir de 1 a 5 para cada uno de los que ofertaron. Y la calificación de 1 a 5, que va desde malo hasta excelente, se multiplica por la ponderación que tiene y entonces el que tenga la calificación más alta sería al que le debemos de adjudicar. Esto evita problemas de que hayan adjudicaciones a dedo o que se estén tomando decisiones no adecuadas. Luego, después de esta parte, pues ya si se apegó a presupuesto y programa, entonces se selecciona y se negocia el contrato se firma y entonces se piden las fianzas y los anticipos. Ahora, si hay problemas con el presupuesto, hay que hacerle ajustes al alcance y tendríamos que recotizar con los finalistas. Luego hay que llevar un control de los contratos, ¿verdad? Y aquí nos va a servir mucho llevar dos herramientas, un estado de cuenta del contrato que se va actualizando con las requisiciones de pago. Este es un estado de cuentas del contrato. Rápidamente debería de llevar toda la información del estado de cuenta resumido. Debe de llevar algunos datos claves del contrato.
información de los anticipos que se dan, lo que está ocurriendo dentro del contrato, las órdenes de cambio que pueden solicitarse adicionales y un resumen de toda la información. Entonces, cada contrato debe llevar un estado de cuenta que se va alimentando en función de las requisiciones de pago. Las requisiciones de pago llevan la información de un pago que se está pidiendo en función de un entregable o parte de un entregable. La requisición de pago debería de llevar la firma de autorización del gerente del proyecto, ¿verdad? Debe llevar la firma también del cliente y del patrocinador, ¿verdad? Cada contrato genera un expediente en donde nosotros colocamos los documentos de anticipos, pagos, retenciones, multas, programas de trabajo, correspondencia, los controles de calidad, una bitácora de todo lo que está ocurriendo. Si hay cambios al contrato, las fianzas y garantías, los seguros, las actas de recepción de los trabajos. O sea, esta es información que debe llevar cada expediente de los contratos. Así que la ejecución básicamente se va a llevar en el sentido de integrar los equipos, chequear la calidad y debemos de nosotros también ir llevando lo que es la adjudicación de los contratos y un control de cómo se van manejando esos contratos. En la segunda parte, vamos a pasar a la parte del control del proyecto. Esta es una actividad que va en paralelo con la ejecución, ¿verdad? Cuando ya el plan está desarrollado y empezamos a ejecutar, el control debe de ir a la par. El control debe de ir comparando lo que vamos ejecutando contra lo del plan. Y si hay alguna desviación, pues debemos de hacer acciones correctivas, ¿verdad? Para ir conduciendo la ejecución en una forma adecuada. Las herramientas que nosotros tenemos en el plan, cada una de ellas nos va a ir sirviendo para el control. Por ejemplo, en el alcance, recuérdense que tenemos la WBS y entonces la WBS nos va a ayudar para ir viendo que el alcance se esté cumpliendo, ¿verdad? Que se estén ejecutando los trabajos como son. En la parte de recursos humanos tenemos la herramienta de la matriz de roles y funciones y esto nos va a ir ayudando para ver que cada uno de los participantes estén trabajando en forma adecuada. Recuérdense que tenemos una matriz de comunicación también y eso nos va a ayudar durante el control. Hay un calendario de eventos para las actividades principales. En el control nosotros chequeamos si eso está bien o si hay necesidad de ir haciendo cambios. Y luego se va presentando un estatus semanal, un reporte mensual, y ahí nosotros podemos ir viendo si las actividades van pegando contra lo que se había planeado. Luego tenemos las herramientas ya del tiempo, el programa, este es imprescindible durante el control. Al haberlo trabajado nosotros en Project, podemos hacer un seguimiento de las actividades, podemos ir actualizando y podemos ir monitoreando de acuerdo al proyecto si las actividades se están cumpliendo o no. Luego tenemos que en el área de costo, el control también nos va a servir el presupuesto base y el programa de erogaciones para ver si nos estamos apegando al presupuesto y si estamos pagando en las fechas que nosotros estamos estableciendo. En calidad, el análisis de precedente y las listas de verificación nos van a ir ayudando para ver si la calidad se está cumpliendo como tal. En cuanto al riesgo, el control nos va a ayudar para ver si lo que habíamos determinado como riesgos importantes se van cumpliendo y entonces hay que tomar la acción que se requiere.
En la parte de abastecimientos, tenemos que ir comparando si se van dando los contratos que habíamos establecido. Hay que ver qué está pasando con el estado de cuenta, ¿verdad? Asegurar que se esté cumpliendo el contrato como tal, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a una herramienta más adelante que es el control presupuestal. Tenemos que ir verificando las requisiciones de pago, si van acorde a lo que se había planteado. Y luego en la integración, el control va a estar viendo que se estén quedando registrados los cambios. Y el control también nos va a ayudar para ir documentando las lecciones aprendidas, ¿verdad? Los errores que se vayan cometiendo, pues nosotros verificamos que se estén trabajando en una forma adecuada. Hay dos herramientas que son exclusivas del control. La primera herramienta es el control presupuestal y la otra es el valor ganado. O sea, además de todas las herramientas que ya vimos, estas dos nos van a ayudar para controlar el proyecto, ¿verdad? El control presupuestal nos va a ir monitoreando el presupuesto y vamos comparando qué va pasando. Y el valor ganado nos va a servir para determinar cómo va el desempeño de nuestro proyecto. Una de las cosas que hay que hacer en la parte del control es actualizar el programa. Nosotros tenemos que ver que a partir del programa base, tenemos que ir viendo que se vaya cumpliendo. Y debemos de ver de que no se modifique a menos de que hayan algunos cambios autorizados. Entonces hay que ir programando lo real contra lo que teníamos de base, ¿verdad? Y si hay algunos cambios en el control, nosotros deberíamos de plantear algunas acciones correctivas, ¿verdad? Si estamos desfasados con el tiempo, una de las primeras cosas es, bueno, avisar, ¿verdad? Redefinir los nuevos tiempos. Algo más que podemos hacer es implementar horas extras o dobles turnos. Tenemos que ir monitoreando de cerca actividades críticas para facilitar el desempeño. Debemos de analizar y determinar factibilidad de reducir la duración de actividades subsecuentes. Hay que abrir varios frentes de trabajo. Tenemos que ayudar y reforzar a los proveedores que tengan atrasos. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la logística y reprogramarla. Y algo muy importante aquí es que el gerente tiene que comunicar del atraso que se tiene y hay que convencer a los integrantes del equipo para recuperar el tiempo que se está perdiendo, ¿verdad? Tenemos que revisar el avance que hay a la fecha, ¿verdad? Tenemos que comparar el real contra el avance que tendríamos. Hay que ir comparando los logros actuales contra el programa base. Tenemos que tener mucho cuidado con las actividades en la ruta crítica y con poca holgura. Y hay que centrarse en el corto plazo sin perder la visión global. O sea, hay que ir chequeando a corto plazo lo que está sucediendo, pero teniendo la integración de a dónde queremos llegar. Hay que implementar cambios que aceleren las actividades para poner al día el programa del proyecto. Hay que llevar un registro de las actividades ya concluidas, ¿verdad? La fecha de inicio, cuánto duró, la fecha en que terminó. Hay que controlar las actividades que están en proceso, o sea, cuál fue la fecha de inicio, la fecha que estamos pensando que va a terminar la actividad y la duración que calculamos que va a tener. Y las actividades que no han iniciado también hay que revisarlas, ¿verdad? Programar bien la fecha revisada de inicio, la de término y la de duración. Si hay actividades si hay cambios, hay que documentarlos, ¿verdad? O si hubieron eventos fuera del plan, hay que irlos dejando registrados. Por ejemplo, si hay retrasos en asignación de recursos, si hubo problemas a la hora de tomar decisiones, los cambios que se aprobaron, si hay cambios en el alcance por presupuesto,
todo eso debe quedarse debidamente documentado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Miren, a una fecha dada, tenemos que tomar la WBS, tenemos que tomar el project, y tenemos que chequear cuáles son las actividades críticas. En project, nosotros podemos poner esta lista que se llama GAN detallado. El GAN detallado lo encuentran en una opción que se llama más vistas, otras vistas, y ahí les da una serie de opciones. Le piden GAN detallado y les va a dar una presentación del diagrama de GAN con esto, donde presenta en rojo las actividades críticas, en azul las no críticas, y luego la ventaja aquí es que nos colocan los días que hay de holguras. Entonces nosotros vamos administrando si una actividad, digamos, crítica está teniendo problemas, nosotros ya podemos implementar algunas de las correcciones correctivas que se indicó, y ahí podemos ver las actividades que tienen holgura, donde ahí podríamos tener algún desfase de tiempo sin mayor problema, ¿verdad? Ustedes pueden ver las que están acá, por ejemplo, que tienen 27 días de holgura. Esta otra tiene 56 días. Entonces, hay actividades en las que nosotros podemos darnos un poquito más de colchón, ¿verdad? Pero las rojas tenemos que ponerles atención. En Project también, si nosotros le damos actualizar a una fecha dada, ahí nos pregunta a qué fecha lo queremos actualizar. Por ejemplo, aquí hay una actualización, vean, que está en junio, primera semana de junio. Y entonces al darle la instrucción de actualizar y colocarle la fecha y pedirle que nos actualice todas las actividades, aquí nosotros podemos ver cuáles son el avance. En negro, digamos, sobre la barra azul aparece el avance, y si ustedes colocan, digamos, sobre la barra su mouse, ahí les va a indicar el avance que deberían de tener, ¿verdad? Aquí hay actividades que van caminando, otras que ya terminaron y otras que no han iniciado. Entonces, hacemos un corte y colocamos cuál es lo proyectado. Luego vamos al campo a ver lo real y hacemos la comparación de las dos cosas. Tenemos que llevar también un control del programa de erogaciones. Recuérdense que hay compromisos de anticipos, de pagos, y tenemos que ir llevando el control de que esto se esté cumpliendo como se prometió y como se tienen los contratos. Aquí va a ayudar mucho llevar la herramienta del control presupuestal, ¿verdad? Y entonces en el control presupuestal hay tres conceptos importantes. El presupuesto es lo que tenemos autorizado. El costo es lo que en este momento nos está costando. Ahí puede haber variación entre costo y presupuesto. Podría ser que el costo haya variado por algunos cambios que hemos hecho. Y el resultado, que es la comparación entre el costo y el presupuesto. Y aquí tenemos que identificar si estamos teniendo ahorros o sobrecostos. Este es un ejemplo de control presupuestal, ¿verdad? La CBS, la WBS deben de ir colocados acá. Colocamos cuál era el presupuesto original, cuáles son las revisiones. Esto más esto nos da un presupuesto actual. Y luego vemos si tenemos todavía órdenes de cambio todavía potenciales o por cotizar. Y entonces en base a eso podemos tener un presupuesto proyectado. Vean que el presupuesto original era 2.275.000 y el proyectado sube a 2.301.000 acá. Luego llevamos el registro de qué es lo que se ha contratado, qué falta por contratar, órdenes de cambio que están aprobadas, potenciales,
cuál sería el costo actual, ¿verdad? ¿Cuánto se ha pagado a la fecha? ¿Cuánto sería el costo total proyectado? Y aquí una indicación de si tenemos ahorros o sobrecostos. Entonces aquí tenemos un sobrecosto de 34,550. Este control presupuestal es importante para ver si vamos dentro del presupuesto o fuera del presupuesto. Aquí tenemos un sobrecosto de 34,550. Luego tenemos una herramienta que va a ser muy útil acá, y es la herramienta del valor ganado, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a ver el desempeño tanto en tiempo como en costo. El valor ganado es el porcentaje del presupuesto equivalente al avance que tenemos, y al compararlo contra el valor planeado, identificamos si el proyecto está adelantado o está atrasado, tanto en costo como en tiempo, ¿verdad? Y comparamos el valor ganado contra el costo actual y podemos ver si los costos se encuentran dentro o fuera del presupuesto. La técnica parte de estimar y revisar el valor ganado de cada partida a la fecha de corte, ¿verdad? Para poder calcular el valor ganado total del proyecto. Por ejemplo, el presupuesto actual es 2.283.439. En el sexto mes hay un avance del 55% con la revisión real. Si lo multiplicamos, indica que el proyecto en este momento vale 1.255.809. O sea que si un proyecto se vende a medio camino de gestión, aquí podemos tener el costo de lo que tendría ese proyecto, y esto sería prácticamente el valor ganado. A partir de acá, nosotros podríamos hacer una negociación del proyecto como tal. El valor ganado se trabaja teniendo el valor planeado para cada elemento, ¿verdad? Se ve el porcentaje de avance y entonces nosotros calculamos cómo vamos con el costo y el tiempo. Este es el ejemplo para el cálculo. Se tiene nuevamente la CBS, la WBS, el presupuesto actual, el presupuesto original al corte, las revisiones que se tienen. Luego se calcula un porcentaje de avance al corte, ¿verdad? Un avance real. ¿Cuánto es el costo al corte? O sea, la multiplicación de este avance por el presupuesto. Y esto nos daría el valor ganado al corte. Tenemos la variación del costo al corte, o sea, la comparación de cómo vamos teniendo tanto en cantidad de dinero como en porcentaje, ¿verdad? Y luego vemos la variación del tiempo también, ¿verdad? Acá en este material están las iniciales de qué columnas son las que están involucradas. Luego vemos el presupuesto actual, el original al corte, las revisiones autorizadas. Chequeamos el porcentaje de avance al corte, el costo actual al corte y el valor ganado al corte. Esto nos va a llevar a calcular los índices de desempeño, agarrando la variación del coste al corte y la variación del tiempo al corte. Y esto lo vamos a comparar nosotros contra el costo al corte y el valor ganado al corte. Y a partir de acá calculamos un índice del desempeño que en el caso del costo es de menos 1.5. O sea, tiene un sobrecosto de 17.867. Y en cuanto al tiempo, tenemos una variación de 4.7. Así es que el índice del desempeño sería de 0.985 para el costo y 0.953 para lo que es el tiempo. En conclusión, nosotros podemos decir que este caso, el presupuesto está fuera
El proyecto va fuera de presupuesto en 1.5. Está fuera de programa en 4.7. Y ya con esto, viendo los índices de desempeño, podemos pronosticar cuál sería el costo al término. O sea que el proyecto finalmente va a terminar en 2.318.212, ¿verdad? Con un sobrecosto del presupuesto original, ¿verdad? Y eso resulta de dividir 1 dentro del índice del desempeño por el presupuesto. Luego, calculamos el pronóstico de la fecha de terminación. Es algo parecido, 1 dividido el índice del desempeño, que lo habíamos calculado anteriormente, por el tiempo. Este proyecto iba a durar 8 meses, ahora va a durar 8.39 meses. Para pasar esto a días, multiplicamos el punto 39 por 30 y estamos teniendo un atraso de casi 12 días. Luego, en la parte del control, también hay que llevar un control de los cambios que estamos teniendo, ¿verdad? Esto ya teníamos la herramienta en el plan, lo que hay que hacer es actualizarlo. También tenemos que llevar un control de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Hay que ir documentando las lecciones conforme van sucediendo. Si no, podemos tener el riesgo de perder el valor de la oportunidad. Hay que ir registrando todo, ¿verdad? Y para estimular el realizar estas herramientas, no hay que castigar a las personas cuando cometan errores, ¿verdad? Hay que ver que los errores se solucionen y ver que se compartan con todos para poder aprender de esas experiencias. Para poder acceder fácilmente hay que desarrollar una base de datos que más adelante nos pueda servir para utilizar estas lecciones aprendidas. En el control también nosotros llevamos la revisión del estatus semanal, ¿verdad? Que también tenemos un formato en el plan, y del estatus mensual, ¿verdad? Y todo esto nos va a servir para ir chequeando cómo va lo que vamos ejecutando contra lo que teníamos planeado. Y también debemos de llevar el control de la calidad, ¿verdad? Chequeando la lista de verificación. Y en el control podríamos utilizar herramientas para ir controlando. Podríamos hacer pruebas de laboratorios. Se pueden hacer inspecciones visuales. Podríamos hacer unas pruebas pilotos. Podríamos hacer evaluaciones de lo que está sucediendo. Podríamos pasar encuestas para chequear la calidad. Y podríamos también llevar algunos controles estadísticos, pruebas de destrucción o algunas pruebas preoperativas. A todo esto nos va a ayudar para el control de la calidad. Tenemos que ir llevando muestras de los conceptos más relevantes de la lista de verificación, utilizando la técnica más adecuada. Y si hay desviaciones, tenemos que proponer acciones correctivas. El último proceso en la gestión de proyectos es el cierre del proyecto. Para el cierre del proyecto, nosotros tenemos que asegurar que el cliente quedó satisfecho, ¿verdad? Tenemos que hacer una entrega formal del proyecto, recibir los entregables, ¿verdad? Verificar y documentar todos los resultados del proyecto. El cierre conlleva la entrega ordenada de todos los documentos que se generaron, ¿verdad? Así como el cierre profesional de todo lo legal y las evaluaciones de desempeño. El proceso de cierre comienza después que el proyecto ya cumplió sus objetivos o si el proyecto es suspendido o cancelado por alguna razón. Hay dos cierres, el cierre contractual y el cierre administrativo. El contractual tiene que ver con todo lo legal, ¿verdad? Contratos, fianzas, garantías, manuales, comunicados. Y el administrativo tiene que documentarse todo lo que ha ocurrido,
¿verdad? Y entregar un archivo con todo lo que ocurrió. Entonces, es un cierre legal y un cierre administrativo, ¿verdad? Para cada una de las herramientas, nosotros debemos de dejar todos los registros, ¿verdad? De lo que sucedió. La WBS, en la matriz de roles, el estatus semanal, el reporte, el programa del proyecto, en el control presupuestal, en el análisis de precedentes, en la lista de verificación, en la matriz de administración de riesgos, la de abastecimientos, en la administración de concursos, en la evaluación de alternativas, el estado de cuentas contratados, las requisiciones de pago, los sistemas de control de cambios y las lecciones aprendidas. Es decir que en el cierre tenemos que dejar documentado todo, ¿verdad? De acuerdo a las 9 áreas de trabajo y a todas las herramientas que nosotros desarrollamos a lo largo de la gestión. El cierre legal implica verificar que todos los entregables se recibieron y cada contrato debe de quedar cerrado y debe de cerrar con estos documentos, ¿verdad? Los archivos de contrato, cartas de finiquitos, manuales, garantías y fianzas, los planos de cómo quedó todo construido, las evaluaciones del cliente proveedor y proveedor cliente, las lecciones aprendidas, las bitácoras, el cierre de cada contrato, la aceptación, el acta de recepción, la cancelación de fianzas. Y es importante que todo esto quede para que legalmente más adelante no tengamos problemas. Y en el cierre administrativo tenemos que verificar y documentar los resultados del proyecto, ¿verdad? Para poder formalizar la aceptación de los entregables. Y esto va a incluir la recolección de documentos, ¿verdad? Para asegurar las especificaciones finales. Tenemos que tener un archivo para que nos pueda servir en el futuro, ¿verdad? Y debemos, así como hubo un reporte semanal y mensual, hay que hacer un reporte final. Este reporte debe de tener el presupuesto final, programa final, las lecciones aprendidas que hubieron, fotografías de todo el proceso, el reporte de control de cambios, un directorio de todos los que participaron, una actualización de todas las bases de datos de costo, tiempo, proveedores, las actas de recepción de documentos y incluso debe quedar cartas de recomendación para los miembros del equipo, ¿verdad? Resulta que más adelante nos piden una carta de recomendación y se nos olvidó muchas veces cómo un colaborador se comportó. En la parte administrativa también hay que hacer un programa de desfase del equipo. Prácticamente tenemos que eliminar a todo el equipo y para evitar incertidumbres hay que hacer un programa de cómo va a ir saliendo cada quien, qué trabajos tienen que ir entregando antes de irse, qué criterios de aceptación les vamos a pedir y hay que hacer una evaluación final del desempeño de los integrantes. El proyecto debe de guardar archivos en donde se integren carpetas de información, tanto física como electrónica, que esté bien recopilada, consolidada y sistematizada. Digamos, esta es una guía de cómo deben de quedar los archivos. Tiene que haber una carpeta de integración donde tengamos el plan del proyecto, control de cambios y actualizaciones en las bases de los datos de precios, duración de actividades, proveedores, lecciones aprendidas para que nos pueda servir para otros proyectos. Tiene que estar la carpeta de abastecimientos de cada contrato, ¿verdad? El contrato original, los cambios que hubieron, los comunicados, los estados de cuenta y otras carpetas que pudieran aparecer. Y luego hay que hacer una evaluación al cierre. Hay que establecer un formato. Este es un formato bastante adecuado, ¿verdad? En donde en una escala de 1 a 6,
Colocamos 1 si estamos en desacuerdo con la evaluación y 6 si hay un completo acuerdo. Entonces, los puntos que están por debajo de 4 hay que analizarlos con el equipo y retroalimentar al equipo. Y los que están arriba de 5 son resultados extraordinarios que hay que documentarlos. Vean, esta es una evaluación, ¿verdad? En donde hay preguntas como si los requerimientos del cliente fueron cubiertos adecuadamente, si los reportes estuvieron a tiempo, si hubo una buena distribución de roles y funciones, tanto internos como externos, si hubo una buena predicción y manejo de riesgos, si las entregas parciales y finales estuvieron a tiempo, si hubo una buena integración del equipo, si los resultados fueron predecibles, si se condujo el proyecto en una forma ordenada, si las decisiones fundamentales fueron bien tomadas, si el plan del proyecto estaba completo y la información era correcta, si el producto del proyecto cumplió con el estándar de calidad que se pidió en el alcance, el apego que hubo al plan y el desarrollo de relaciones a largo plazo con proveedores y demás involucrados. Esta es, digamos, un formato de una evaluación. Esto puede variar de acuerdo a conveniencia de cada quien. Así que prácticamente esto es lo que tenemos para esta semana, ¿verdad? Nosotros prácticamente tenemos 3 procesos: la ejecución, el control y el cierre. ¿Verdad? Eso es lo que corresponde para esta semana. Tienen ya sus actividades ahí en Classroom. Y el día domingo a las 9 de la noche vamos a tener nuestro examen final. Son 20 preguntas, 1 minuto para cada pregunta, ¿verdad? En esto va a consistir entonces la culminación del curso y la entrega integrada de todo el proyecto. Muy bien, yo concluyo acá y voy a dejar ahí un espacio. Tenemos unos minutos para preguntas. Buenas noches, licenciado, doctor. Una consulta. Tomando como base el curso de formulación de proyectos, digamos que la primera fase para un proyecto sería la formulación, que es donde hacemos todos los estudios, si es factible. Y esta parte de administración de proyectos es cuando ya nosotros decidimos que el proyecto sí va. Sí, así es. O sea, ustedes tomaron decisión que el proyecto va y lo pasamos ya de una informalidad a la formalidad y empezamos a ejecutar el proyecto. La ejecución del proyecto es dejar listo el proyecto para que pueda empezar a operar. O sea, esta parte es la ejecución, ¿verdad? La operación ya son otros 2 pesos. ¿Qué pasó, Melvin? Muy bien, gracias. Está muy contento, Melvin. Bueno, ¿algún otro comentario? Doctor, disculpe, para la entrega, ¿nos tenemos que basar en algunos ejemplos como para llevar la guía o el 100% de las actividades? Perdón, no le comprendí muy bien su pregunta. Disculpe, si me la puede... Por ejemplo, en el WBS, nosotros Ajá. tenemos una lista ya de actividades Ok, y sí. tenemos nuestros proveedores. Ok. Entonces, en el trabajo tenemos que sacar los contratos, o sea, toda la documentación de todos los proveedores, o podemos Claro. hacer muestra específica. No, ahí la idea es que tienen que hacer digamos, los contratos de todos. Si se les fue la mano con dejar muchos contratos, acá pueden reducirlo. Recuérdense que hay opción de manejar paquetes más grandes, ¿verdad? Si ustedes pensaron hacer 50 contratos, yo les recomiendo que los reduzcan a unos 3 o 4. Ok, y la otra pregunta que tenía es, nuestro proyecto iniciaba el 31 de mayo.
Ajá, exacto. Entonces, como realmente tenemos que colocar algo de avance hacia esa fecha, lo vamos Ajá. a tener que correr para poder dejar esos datos. Hay que hacer una simulación, exacto. Pero como que si ya lo hubiéramos terminado en una etapa intermedia. Una etapa intermedia. Gracias. Doctor, buenas noches. Para darle una consulta. Sí, Nancy. En las actividades, el punto 2 dice presentar las herramientas con antecedentes del proyecto y explicando cómo se controlará el proyecto. ¿A qué herramientas se refiere? ¿A las que ya se hicieron en el punto 1? Sí. Ajá, exacto. Y esos antecedentes del proyecto se deben ir colocando en cada herramienta. No, los antecedentes es una explicación general de lo que era el proyecto como tal. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, sería muy agradable si pueden encender sus cámaras. Es importante saber que estamos ahí. Agradezco mucho a los que se están conectando con las cámaras, ¿verdad? Ok, voy a tomar una foto final de los que conectaron sus cámaras en este momento, ¿verdad? Yo lo estoy intentando, doctor, pero me dice que no tiene acceso a la aplicación. La cámara. Dice, esta aplicación no tiene acceso a su cámara, puede habilitarla en configuración de privacidad, pero no la encuentro. Nancy, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Alguien más tiene problemas con la cámara? ¿Ustedes quieren conocer a Maritza o ya la conocen? Doctor, disculpe, yo ahorita estoy en una videoconferencia del trabajo. Disculpe. Ok, José. Gracias, disculpe. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, los que se excusaron, ahí me ponen un chat porque vamos a dar un punto extra a todos los que tenían su video conectado. ¿Okay? Ay, qué Un bueno, punto extra. gracias. Ok. Gracias, doctor. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias, buenas noches. No sé si hay alguna otra Buenas pregunta. noches. Buenas noches a todos. Ok, Buenas buenas noches. noches. Feliz noche, doctor.